Cordial saludo, mi nombre es Daniela Restrepo y junto a mi compañera Lorena Medina expondremos estructura subcortical y tronco encefálico. ¿Qué es el tronco encefálico? Bueno, el tronco encefálico es una parte del encéfalo que forma de forma cilíndrica o un cono alargado situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Esto significa que el tronco encefálico está alineado con las fibras neuronales que recorren la médula espinal y la columna vertebral. Siguiente. Bueno, aquí encontramos el plano sagital del bulbo raquídeo, es decir, es la división entre derecha e izquierda, y vamos a explicar qué es el bulbo raquídeo. Este también es llamado mielencéfalo o conocido como médula oblongada. El bulbo raquídeo es una estructura situada en la parte baja del tronco del encéfalo y tiene una forma semejante a un cono. Esta es una estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal. El bulbo raquídeo puede encontrar conexiones motoras y sensoriales. Entonces, a través de este pasan diferentes tractos nerviosos que se encargan tanto del movimiento como el funcionamiento de órganos de forma automática. Bueno, esta estructura también tiene demasiados núcleos y entre ellos encontramos que estos tienen diferentes funciones. Siguiente. Encontramos el plano coronal del bulbo raquídeo. Aquí podemos encontrar la vista anterior y la vista posterior de este, es decir, adelante y atrás. Siguiente. El plano transversal encontramos que es la parte de arriba y abajo del bulbo raquídeo. Siguiente. Bueno, el bulbo raquídeo tiene tres partes principales. Encontramos pirámides y decusación piramidal. Bueno, se denominan así por su forma. Estas se localizan entre las haces de las fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la médula espinal. Esta zona del cerebro se conecta con el resto del organismo y genera en la decusación piramidal el intercambio de información. Es decir, en este momento es cuando podemos entender por qué el cerebro, la parte derecha del cerebro, controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Su principal función es controlar especialmente la parte motora. Siguiente. Los lemniscos y la decusación lemniscal. Bueno, los lemniscos son haces de fibras nerviosas y también tienen una función muy similar a las piramidales. La diferencia de esta es que esta transmite la información entre el encéfalo y el tálamo y la médula espinal. Y la información que lleva ya no es de tipo motor, sino de tipo sensorial. Encontramos siguiente, el complejo de Olivar inferior. Eh, es una estructura situada en el tronco del encéfalo y hace parte de la protuberancia en el bulbo raquídeo. Bueno, esta se conecta con el cerebelo y está vinculada con el control de la motricidad. También es vinculado con la visión. Eh, Hay que entender que muchas de las funciones del bulbo raquídeo son el mantenimiento de las constantes vitales. Como ya dijimos, controla la parte automática del organismo. Entonces aquí podemos encontrar como respiración, la parte cardiorrespiratoria y demás. Bueno, encontramos los núcleos, siguiente. Encontramos el núcleo ambiguo y esta estructura se inicia en los nervios vago accesorios y blasofaringes. Estos nervios participan en el control de la alimentación y de la digestión y controlan los músculos de la faringe y la laringe. Entonces esto genera que podamos realizar el movimiento de la deglución y llevar el alimento hacia el tubo digestivo. También encontramos el núcleo del tracto solitario y se
pues esta parte del bulbo raquídeo y regula la sensibilidad de las vísceras. Entonces esto interviene, como ya dijimos, de una forma cardiorrespiratoria y también genera la parte lateral del rostro, la percepción del busto y la parte interior del cráneo. Siguiente. Encontramos el núcleo dorsal del vago. Este pasa por el nervio vago y está vinculado con la digestión. Entonces controla la emisión de los fluidos gástricos. Y también tiene muchísimas redes neuronales que están implicadas en el sistema nervioso entérico y está marcado en el sistema nervioso periférico. Encontramos el núcleo trigémino. Eh, este nervio, este pasa por el nervio trigémino y realiza la relevancia de transmitir la información del dolor, la temperatura y el tacto, y hay muchísimas somas neuronales que acumulan esta información y lo generan, envían la información a otras estructuras cerebrales para seguir manejando la información y transmitir la señal hacia las células nerviosas. Siguiente. Cordial saludo, mi nombre es Lorena Medina. Voy a explicar la estructura subcortical. En esta diapositiva podemos ver el corte coronal del hipocampo. Se puede ver también el corte sagital. En este corte podemos ver el lateral y en este el inferior o basal. El hipocampo es una de las estructuras del cerebro ampliamente estudiadas. Esta estructura está situada en el sistema límbico, muy relacionada con la memoria y con la vinculación entre las emociones y los recuerdos. Entre sus funciones también se ha encontrado la regulación de la navegación espacial. El hipocampo es una estructura cerebral muy importante, implicada en la memoria y en otros procesos psicológicos como la regulación emocional. El hipocampo es un pequeño órgano con forma curvada y alargada. Se localiza en la parte interior del lóbulo temporal, situada en el lateral inferior del encéfalo, muy relacionada con la audición y con otros procesos. Se articula desde el hipotálamo hasta la amígdala. De esta forma, encontramos que cada encéfalo tiene dos hipocampos, uno para cada hemisferio cerebral. El hipocampo fue acuñado por Giulio Cesare Arancio, una figura destacada en la historia de la ciencia de la anatomía. Con este término quería hacer referencia a la similitud entre esta estructura del encéfalo y la silueta o forma de un caballito de mar. Las estructuras del hipocampo. El giro dentado se deriva en gran parte de su papel como conexión entre corteza entorrinal e hipocampo. Así, uno de sus principales roles es el de transmitir información a esta última estructura para poder procesarla. El giro dentado tiene un papel importante en la formación de recuerdos basados en la memoria episódica. También tiene gran importancia a nivel de navegación y memoria espacial, siendo esta estructura
la que nos permite la distinción entre entornos. También ejerce un papel en la consolidación y recuperación de la memoria, algo que ameritan lo anteriormente mencionado al participar en el reconocimiento de emplazamientos semejantes. El giro dentado también juega un papel importante en la integración en los recuerdos de las emociones suscitadas por las experiencias. Se ha observado la existencia de variaciones en esta área ante la presencia de alteraciones emocionales como estrés, ansiedad o depresión. Las astas de Amón son unas prominencias del surco del hipocampo que provocan la prolongación temporal del ventrículo lateral. No se tiene clara cuál es su función, sin embargo, se tiene información de que ayuda a generar resistencia en la ausencia de oxígeno de los tejidos, conocido como hipoxia. El subículo es la parte más baja de la formación hipocampal. Está situado entre la corteza entorrinal y el subcampo CA1 del hipocampo. Recibe aferencias del CA1 y la capa 3 de neuronas piramidales de la corteza entorrinal y es la principal zona eferente del hipocampo. La circunvolución parahipocampal es una región cortical de materia gris del cerebro que rodea el hipocampo y es parte del sistema límbico. Se considera como la parte temporal de la circunvolución. Cubre el hipocampo y uncus medialmente y la amígdala anteromedial. Está delimitado por el surco colateral inferolateral. La circunvolución juega un papel importante en la codificación y recuperación de la memoria. La corteza entorrinal es una región del cerebro situado en el temporal ventromedial, localizada en la circunvolución parahipocampal de forma caudal a la corteza olfatoria y en contacto directo con el hipocampo. Esta región tiene múltiples conexiones con diferentes áreas del cerebro. Conecta con las vías olfativas y visuales y con diferentes estructuras de los lóbulos temporales, parietal y frontal. Sin embargo, la estructura con quien mayor nivel de conexión tiene es el hipocampo. Sirve como centro de relevo que distribuye la información que entra o sale de él, ejerciendo de puente entre esta y otras áreas del cerebro. Funciones del hipocampo. El hipocampo está implicado en la memoria, en la producción y regulación de estados emocionales y en la navegación espacial. Su función principal se relaciona con la mediación en la generación y recuperación de los recuerdos. Esta función también la desarrollan otras áreas cerebrales repartidas por toda la corteza y también incluidas en el sistema límbico. Los procesos mentales ligados a la emoción son los que determinan si el valor de una experiencia almacenada como recuerdo es positiva o negativa. El hipocampo consolida los aprendizajes, permite que ciertas informaciones que vamos integrando en nuestra vida pasen a la memoria a largo plazo. Así actúa de modo mediador o facilitador entre la experiencia y la memoria. Además, vincula este tipo de contenidos con ciertos valores, ya sean positivos o negativos.
depende si los recuerdos están asociados a experiencias agradables, placenteras o dolorosas, ya sea a nivel fisiológico o psicológico. También almacena los recuerdos. Una vez se integra la experiencia a nuestra memoria a largo plazo, una de las funciones del hipocampo es almacenar esos recuerdos en nuestra memoria biográfica. También gestiona la memoria declarativa. Se, se relaciona con la memoria, pero especialmente con la memoria declarativa, que es un tipo de memoria a largo plazo que hace referencia a los recuerdos que podemos evocar de forma consciente. Regula la navegación espacial. Esta tiene que ver con la manera en la que se percibe el espacio, con cómo ubicamos y mantenemos mentalmente un espacio tridimensional a través del cual nos movemos. Esto incluye tener en cuenta volúmenes y referencias para movernos mentalmente por él. Coordina la percepción visual con los recuerdos. El hipocampo también podría estar relacionado con la coordinación de lo que percibimos a nivel visual con nuestros recuerdos previos. Un estudio reveló que el hipocampo es el responsable de coordinar la percepción de lo que vemos con los recuerdos que se tienen de lo que se percibe. Enfermedad del hipocampo. Como sucede con cualquier zona o estructura cerebral, una lesión en el hipocampo conlleva una serie de consecuencias psicológicas y funcionales. En este caso, una lesión en esta estructura puede conllevar alteraciones como el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica que generalmente comienza lentamente y empeora con el tiempo. El síntoma más común es la pérdida de la memoria. Estos resultados también pueden tener potenciales implicaciones terapéuticas en la enfermedad. Muchas gracias, profesora. Que tenga un feliz resto de jornada.